Bueno, así están las cosas pues en Arequipa y si bien buena parte de la población entiende que el proyecto Tía María podría significar un impacto importante en su economía, incluso en la cotidiana, porque puede generar fuentes de trabajo para las personas de la comunidad. Sin embargo, parece ser ya un poco tardío para que este asunto pueda tratarse y llegar a un consenso y que finalmente salga adelante el proyecto Tía María. Ahora, ¿cuánto perdemos? ¿Cuánto pierde el Perú? ¿Cuánto pierde Islay? ¿Cuánto pierde Arequipa? Un poco sobre eso y otros aspectos de la economía nacional vamos a conversar con nuestro invitado de esta mañana, el ex viceministro de Economía y actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Esa pregunta que quizás no todos tengan muy claro, con Tía María, sin Tía María, ¿cuál es la diferencia para el país, para Arequipa? Bueno, por ejemplo, un dato simple nada más. Si en la etapa de construcción del gasto de los 1.400 millones de dólares que implica la construcción del proyecto, eso implicaría que la tasa de crecimiento del país sería 0.5% más. Es decir, en vez de ser 2.5, sería 3, ¿cierto? En la etapa de producción agregaría un punto, pero una décima de crecimiento, que también sería importante, pero digamos, suma. Y ese es el efecto agregado sobre toda la economía, pero también tenemos todo lo relacionado a la generación de rentas que viene a través del pago de impuestos y el canon que se genera al departamento, ¿no? Como usted sabe, el canon va a las universidades públicas, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Claro. Extraña por eso ver a las autoridades locales y regionales en una posición tan... quizás responden más a ideologías que a un análisis realmente objetivo de lo que podría... Pero bueno, digamos que el comportamiento que hay puede parecer irracional, es cierto, pero digamos es contradictorio, ¿no? Porque exige más rentas, claro, pero no hay minería. Pero aquí quisiera poner el caso en Lima. La gente quiere que la señal de celular sea mejor y cuando pone una antena cerca de su casa no quiere que se la ponga. Entonces hay esa contradicción que creo que no solo abarca a la zona, sino que en general está abarcando a todo el país. Pero es cierto, en este caso es como estar disparándose al pie, ¿no? Todas las fuentes potenciales de mayores ingresos que podrían generarse y los mayores empleos y la mayor actividad económica se estaría prácticamente boicoteando con este tipo de acciones. Ahora, no hay duda que necesitamos diversificar la productividad, ¿no? en el país, pero definitivamente la minería, ¿qué porcentaje de la producción nacional implica? La producción nacional es aproximadamente 9%, ¿no? O sea, no, en verdad, allí no se ve un efecto importante. Donde está el efecto importante es en las exportaciones. El 60% de las exportaciones del país son de minerales, pero digamos, antes era una proporción mayor, se ha ido reduciendo porque han aumentado también las exportaciones, claro, de otros productos. Lo cual es bueno. Estamos diversificando. Claro. Y con digamos, debate de la diversificación productiva, esto no quiere decir que tengamos que ir contra la minería, sino que con los recursos de la minería tenemos que construir las condiciones para que la economía se pueda diversificar. Entonces, es como para que digamos, tengamos diversificación productiva también es importante que sigamos con la estabilidad macroeconómica. Son condiciones que son necesarias, que son básicas para sobre la base de eso poder construir. Entonces, hay que fomentar la minería, sí, que sea responsable, que realmente comparta los beneficios que genera con la sociedad y el Estado. La minería de este tiempo es muy distinta pues de hace 30, 40 años atrás. Sí, es cierto. En sus prácticas de protección del ambiente, las buenas prácticas laborales incluso y otras tantas. Las tecnologías y los estándares que tienen superan de lejos de las grandes empresas los estándares nacionales, ¿no? Ahí me ha tocado visitar algunas minas y es impresionante. Uno no puede entrar si es que no cuenta con el equipo adecuado, si hasta hay, por ejemplo, medición de alcoholímetros. Si alguien hubiera tomado alcohol, no puede entrar a la mina ni salir de la mina y recibe una sanción. Entonces, está bien, un efecto hasta social, ¿no? Porque, sobre todo en ciertas partes del Perú, de las provincias de nuestro país, el alcoholismo es un problema que destruye familias, que genera violencia familiar. Entonces, hasta esos beneficios colaterales que parezcan... Claro, porque es un cambio de patrón de consumo, ¿no? Es decir, de patrones de vida que han existido. Entonces, eso también genera beneficios. Entonces, digamos que los estándares ambientales y laborales son bastante elevados comparados con estándares nacionales. ¿Y por qué? Porque a las grandes empresas no las miran
solamente los peruanos, las están mirando en sus matrices y todas las organizaciones que están supervisando sus matrices. Entonces, si tuvieran un problema acá ambiental o laboral, obviamente va a repercutir en sus matrices y se va a reflejar en el valor de las acciones. Si se descubriera que una empresa minera tiene malas prácticas laborales, le aseguro que la cotización de la acción en el mercado de Nueva York bajaría, ¿no? Entonces, son muy cuidadosos con eso, no hay una supervisión del mercado en ese sentido. Ahora, a pesar de una situación o de una relación tan compleja que existe en el Perú desde hace mucho tiempo, y nosotros insistimos mucho cuando conversamos de este tema en el trinomio Estado, comunidad, empresa, ¿no? Que debe funcionar mejor. O sea, lo que nos está diciendo todo esto es que eso no está funcionando, esa cadena de diálogo, de consenso permanente, de trabajo con la sociedad, que no se trata de simple publicidad, sino de relaciones institucionales, que es toda una ciencia, ¿no? Exacto. Parece que ahí estamos fallando desde un buen tiempo. Claro, yo creo que todas estas experiencias que estamos viendo debemos aprovecharlas para ir un paso adelante y poder construir este espacio de diálogo. Que acá sí yo creo que todos tienen que hacer una autocrítica, ¿no? Yo creo que ahora estamos en una situación en que todos echan la culpa, nadie asume que puede haber cometido errores. Y acá el Estado obviamente no ha intervenido, no ha facilitado, hay un abandono del Estado en esa zona. Entonces obviamente cuando llega la empresa minera, se le pide todo a la empresa minera. La comunidad también puede ser manipulada por algunos grupos, pero las empresas también quizás en su estrategia de relacionamiento, si hubieran mejorado, todavía hay muchos espacios para seguir mejorando ese tipo de relaciones. Yo creo que eso es lo que hay que construir. Y un punto importante, cuando uno ve, digamos, los temas relacionados a conflictos, ¿qué causa un conflicto? Generalmente un concepto que en economía llamamos información asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que usted tiene más información que yo y usted al revés. Entonces, cuando nos sentamos, estamos desconfiando porque a ver cómo mostramos las cartas. Pero creo que en este caso, si se pone la información de todos los recursos claramente para que la gente no se sienta engañada, que el Estado también intervenga diciendo qué recursos va a poner y se empieza a discutir sobre eso, creo que eso va a bajar bastante las tensiones. Ahora, a pesar de ello, a juzgar por los hechos, las inversiones mineras... O sea, el Perú sigue siendo atractivo para las inversiones mineras, pero hablando en general, en las inversiones en general, lógicamente esta situación no es auspiciosa para el país. Definitivamente no. En los últimos años, proyectos como Las Bambas, Toromocho, la ampliación de Cerro Verde, han sido señales para el sector privado, en donde, oye, está viendo un entorno donde grandes jugadores están decidiéndose invertir. Entonces, obviamente, si alguien con mucho capital está invirtiendo, los inversionistas se sienten tranquilos y también empiezan a invertir. Los consumidores también empiezan a comprar viviendas, empiezan a comprar automóviles, por ejemplo. Todo este consumo que implica un plazo de tiempo mayor a un año. Pero cuando hay estas señales, obviamente eso genera, como decimos los economistas, un deterioro de las expectativas. Es decir, uno ya no se siente tan cómodo. ¿Y qué es lo que hace uno? Ante la incertidumbre, lo que hace, oye, no, mejor no invierto por ahora, mejor no me compro mi casa, mejor no me compro mi auto, porque no sé qué va a pasar más adelante. Todo se detiene y eso genera un efecto multiplicador que termina afectando a toda la economía, porque aquel a que le iba a comprar el carro, claro, la tienda del carro ya no vende el auto y tiene que despedir gente, y así sucesivamente en toda la cadena. Igual ocurre con las viviendas y el sector construcción, que es tan importante para el tema del empleo, ¿no? Ahora, el sector privado, ¿qué porcentaje del Producto Bruto Interno, de pronto, de la tasa de empleo? Que, bueno, estas son, parece, discusiones ya superadas, pero no tanto así, ¿eh? No, y en verdad, si uno ve la inversión total en el país, el 80% de la inversión es privada. Entre extranjera, que es la menor proporción, la mayor proporción es inversión nacional, ¿no? Que el microempresario, el empresario mediano, etcétera, lo hace. Y ellos obviamente son los que están viendo qué ocurre, qué hacen los grandes para tener sus planes de expansión. Entonces, si ven que los grandes se desaniman, entonces, oye, mejor vamos más tranquilos, veamos cómo va el panorama, esperemos tener mayor definición. Y encima de eso tenemos el ruido político que se ha generado por el enfrentamiento entre el Parlamento y el Ejecutivo, lo cual enrarece mucho más el ambiente. Y eso explica por qué empezamos con una proyección de 4% de crecimiento del PBI, bajó a 3.5, bajó a 3, y hoy día más o menos el consenso es que va a estar en 2.5, si es que no pasa nada más y podría seguir deteriorándose, ¿no? Eso, y usted se adelantó a la siguiente pregunta que yo le iba a hacer, ¿no? Este ruido político. En términos, porque a veces hablamos del crecimiento en porcentajes y la gente eso no lo entiende bien. ¿Qué significa eso para el ciudadano?
no haber crecido ni a la mitad, ¿verdad?, de lo que se había proyectado para este año. En primer lugar, lo que queremos es que con el crecimiento del ingreso mejoren las condiciones de vida de la gente. Y esto significa que tengan mejores ingresos. Entonces, el Perú, desde que empezó este siglo hasta el año pasado, cada peruano en promedio había incrementado su ingreso en 150%. Entonces, si nosotros queremos salir de ser una economía emergente y consolidarnos como un país desarrollado, el trecho que nos falta es bastante, y eso significa que tenemos que seguir insistiendo en aumentar las tasas de crecimiento, porque eso va a hacer que el nivel de vida de la población vaya creciendo poco a poco. Y al mismo ritmo, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, crecer 6% en 15 años se duplicó el producto. Pero si uno crece 1% al año, eso se logra en 70 años. Entonces, la diferencia es bastante importante entre 1 y 6, que sonaría no mucho, pero es bastante importante porque el crecimiento es algo que se va acumulando y eso repercute en la generación de empleo, en el incremento de los ingresos de las personas y en un mejor ambiente para desarrollar actividades económicas en el país. En esos términos, es bastante irresponsable lo que están haciendo los principales actores políticos en el país, ¿eh? Primero, un Congreso que no supo manejar la mayoría, su mayoría de manera responsable con el país, hicieron unos cálculos políticos muy mezquinos, que nos ha arruinado, pero ahora también un ejecutivo que entra en sus 13, ¿verdad? Yo noto en el presidente Vizcarra una hipersensibilidad a cualquier cosa, entonces, pero no están pensando en eso, no están pensando que estamos atrasando el desarrollo del país. Yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Pero, digamos, cuando uno analiza el crecimiento económico, que es lo que importa, de una perspectiva de largo plazo. Y lo que uno podía ver es que, claro, tuvimos altas tasas de crecimiento en la década pasada, pero eso fue porque tuvimos precios de los metales elevados. Y eso a lo largo de la historia del Perú siempre ha ocurrido. Pero no podíamos crecer más si es que no mejoramos las instituciones. Y a esto nos referimos con cómo funciona el Ejecutivo, cómo funciona el Legislativo, las relaciones entre ellos. Entonces, lo que estamos sufriendo es una crisis, creo yo, más allá de lo anecdótico y coyuntural y la irresponsabilidad que usted menciona, con lo cual yo concuerdo, de que no tenemos instituciones sólidas. Entonces, quizás esta crisis sea la oportunidad, que no es exclusiva del Perú, que en todos los países ha ocurrido en algún momento de su historia, para empezar a construir instituciones que permitan tener un crecimiento sostenido y que no solo dependamos de los precios de las materias primas, pero obviamente en el corto plazo sí está repercutiendo, está generando mucho más ruido. Inversionistas de fuera están viendo con cuidado al Perú, dicen, oye, no, prefiero irme a Chile, a Colombia, a otros países de la región, Perú todavía hasta que resuelva su situación, porque al final, si adelantamos elecciones, esto está agarrando un poco de improviso al ambiente político y no sabemos quién puede ser presidente, claro, lo cual genera más incertidumbre todavía, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice que no hay nada más nervioso que $1 millón. Así es, exactamente. ¿No? Entonces, frente a ese panorama oscuro, dicen, me retraigo, me voy a otro país, saco el dinero del país, porque siento que está más protegido fuera que adentro. Es una decisión que cualquier persona lo que busca es tratar de proteger su patrimonio. Entonces, no sé, cualquier peruano, por más camiseta que tenga, dice, si dejo la plata en el país y hay estos problemas y puede haber una crisis económica, obviamente no tenemos eso, pero ante ese miedo por la gente es bien temerosa, entonces, ¿qué prefiere, por ejemplo, poner su dinero fuera? O sea, lo saca legalmente a una cuenta fuera, esperando que haya tiempos mejores para volver, digamos. No es la situación de precaución, y que no habría que culparlo, sino que es la reacción ante el ambiente. Cualquiera lo haría, ¿no? Cualquiera lo haría. Además, porque aparecen opciones bastante radicales, extremas, ¿no? Que lamentablemente en nuestro país todavía la polarización es algo que no sabemos manejar. Exacto, y digamos, el riesgo está que en la región estamos viendo un régimen como el de Brasil, que sea un extremo, tenemos en Venezuela, que estamos en otro extremo, en Argentina, a pesar de todas las crisis, volvería un régimen que causó bastantes problemas económicos. Entonces estamos en una región y en general en el mundo donde los extremos están cobrando cada vez más importancia, y ese es un miedo que hay acá en el país que tenemos que tratar de disipar y pensar más en el futuro, ¿no? El dólar es un indicador, ¿cierto? Gestión informa hoy que el dólar ha roto la barrera de los 3.40 soles luego de cerca de 3 años. Sí. ¿Qué significa esto? Esto es, bueno, varios factores, ¿no? Hay nerviosismo, obviamente, interno, pero también la guerra que hay entre Estados Unidos y China. Esta guerra comercial también está generando presiones porque los dólares están haciendo más escasos. O sea, no es casualidad, por ejemplo, que las exportaciones hayan caído.
Y tenemos que las exportaciones de minerales han caído fuertemente por dos motivos. Uno, las paralizaciones que ya sabemos, pero el valor de las exportaciones ha caído fuertemente porque las cotizaciones han caído. ¿Y cuál es el principal producto que exportamos, que exporta el Perú? El cobre. Entonces, ¿y cuál es el principal demandante? China. Entonces, si hay una guerra entre China y Estados Unidos, obviamente lo que ocurre es que Estados Unidos pone aranceles, los productos chinos ya no pueden entrar tan fácilmente a Estados Unidos, por tanto China produce menos, por tanto nos compra menos cobre y en general compra menos cobre en todo el mundo, por eso es que la cotización del cobre ha bajado fuertemente. Entonces ese es un tema que cuando entran menos dólares y también entra el nerviosismo externo y la turbulencia interna que tenemos, los agentes económicos probablemente dejan el sol y van al dólar y eso hace que el tipo de cambio suba. Claro, uno podría imaginarse pues lío de gringos, ¿no? Sí. O cuento chino. Sí, sí. Pero no, pero en un mundo globalizado, el lío de los gringos definitivamente nos afecta. ¿Cuánto más entonces, por ejemplo, frente al cambio probablemente que va a haber en la conducción política y económica de países tan cercanos como Argentina? ¿Cuánto puede afectar al Perú? Lo de Argentina, muy poco, porque no tenemos muchas relaciones comerciales. En este caso, China y Estados Unidos son 2/3 del mercado de nuestras exportaciones. Entonces, por eso nos golpea fuerte. El mercado que tenemos, o el intercambio comercial con países de la región, lamentablemente es pequeño, debería ser mucho más, pero los principales mercados hoy día son China y son Estados Unidos, ¿no? Y la Unión Europea son los principales. De acuerdo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias. Hemos estado conversando con el ex viceministro de Economía y actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas.